Y hoy vamos a referirnos a un artículo que publicó nuestro diario, el diario ABC Color, del entonces ministro de Economía Benigno López, a página entera, que se denomina "La transformación del Estado es necesaria para la recuperación económica post-pandemia". El título, digamos que es lo correcto, aunque la recuperación económica, y haciendo ya un pequeño asterisco, ya debió haberse hecho antes de la pandemia. Y habla de algunas reformas que propone el ministro Benigno López, y en este caso ya exministro: modernización del servicio civil, responsabilidad fiscal, gestión de pasivos, suministros que aseguren la transparencia, reforma a la banca pública, transformación educativa y sistema de salud universal. Básicamente, esos son los ejes temáticos en los cuales, ¿verdad?, el gobierno va a abordar lo que se denomina la recuperación económica con esta pospandemia en la cual ya el mundo se está enfrentando con severos inconvenientes de todo tipo, tanto en las cuestiones fiscales, monetarias, endeudamientos, etc. Pero, sin embargo, es importante también decir, para que quede, como se dice, registro, de que las buenas intenciones y el interesante artículo, porque ha sido muy interesante el artículo del ministro Benigno López, en realidad refleja lo que ya veníamos diciendo y que no vamos a dejar de decir, porque ocurre que en esta época en la que realmente el Paraguay necesita crecer, no solamente a un 4 o 5% como una suerte de efecto rebote, sino que crecer de manera sostenida al 5 o 6%, por lo menos durante 10, 15 años como mínimo. Este documento que aquí tengo y que fue publicado en el diario ABC refleja lo que bien podríamos denominar como una suerte de timidez reformista. ¿Y qué significa timidez reformista? Pues sencillamente significa que el Estado se le da algunos retoques, una suerte de maquillaje, en donde en realidad no se cambia del todo el funcionamiento y la gestión del Estado, incluso la propia naturaleza que debe tener el sector público. Consecuencia, lo que aquí nosotros vemos es una suerte de catálogo interesante, vuelvo a decir, importante, no dejan de ser importantes estas reformas, pero son absolutamente insuficientes. Y son insuficientes porque aquí no se está atacando los temas de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? En primer lugar, los gobiernos aquí en Paraguay o en cualquier parte del mundo no hacen milagros. A lo sumo, el Estado lo que tiene que hacer es establecer reglas claras y establecer al mismo tiempo lo que se denomina un ambiente de seguridad jurídica y seguridad a las personas. En consecuencia, ese es el punto de partida, que aunque tengamos a las personas más capaces, más honestas y con las mejores buenas intenciones, las transformaciones que requiere el Paraguay no están solamente en hacer estos ajustes, que vuelvo a decir, no está mal y están en la tendencia correcta. Pero hubiera sido una gran oportunidad que el Paraguay lleve a cabo otros tipos de reformas, pero de manera precisa y sobre todas las cosas con coraje, liderazgo y con ideas claras. ¿Y cuáles debieron haber sido estas transformaciones o reformas que no queden solamente en una suerte de mero maquillaje? En primer lugar, y algo muy importante, atendiendo a lo que se viene a la modificación del anexo C o la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, es la desmonopolización del servicio eléctrico. Esa es una reforma fundamental que le va a traer al Paraguay, si lo hacemos inmediatamente, lo aceleramos con la debida, por supuesto, reflexión, aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales, lo cual prácticamente es cubrir el endeudamiento que ahora el gobierno lamentablemente y nuevamente va a tomar. Número dos, no se habla aquí por parte del exministro ya de Hacienda y vocero prácticamente del equipo económico, no se habla de una desregulación también o una flexibilización del mercado laboral para que precisamente
las personas más jóvenes de este país y las menos capacitadas y sin experiencia laboral puedan lograr el acceso al mercado formal, atendiendo precisamente a que los costos laborales en el Paraguay deben ser modificados para que precisamente estas personas, los jóvenes y las personas con menor preparación, puedan ingresar al mercado laboral, tan importante y necesario, especialmente tomando en cuenta nuestro bono demográfico. Tampoco en este documento se habla de la reforma previsional. ¿Qué significa la reforma previsional? Y sencillamente hacer que el sistema de salud y el sistema en particular que se refiere a las jubilaciones se haga a lo que se denomina la capitalización individual. Es decir, en el Paraguay nosotros tenemos un sistema de reparto y ese sistema de reparto, si bien todavía tiene una suerte de equilibrio en relación a los aportantes y finalmente los jubilados, esto en menos de 10 años va a tener una inconsistencia y podemos entrar en un saldo rojo que lamentablemente le va a perjudicar a los que ahora están aportando al IPS, dañando incluso sus posibilidades de una jubilación como toda persona se lo merece. No se habla de esa modificación en el sistema previsional. Tampoco se habla de algo muy importante que merece la atención de este gobierno para no sencillamente patear, como se dice, la pelota, lo que se denomina la reforma de las cajas fiscales. Las cajas fiscales en el Paraguay adolecen de un déficit porque sencillamente no se los ha tomado en cuenta en cuanto se refiere especialmente a las potencialidades que nosotros tenemos que hacer a través de los fondos de inversión. Tanto el sistema previsional o todos los ingresos que vienen al Estado a través de los aportes de sus trabajadores y los funcionarios deben ser reinvertidos en fondos de inversión, es decir, en el mercado de capitales. Tampoco se habla de eso. Tampoco habla el ministro Benigno López de lo que se denomina el presupuesto base cero, un presupuesto de gestión que le permita realmente buscar no solamente la eficacia. La eficacia, como todos sabemos, es hacer lo que está establecido. Es decir, como dice en el derecho público, está solamente establecido y se hace lo que está plenamente escrito allí en el documento respectivo. Tenemos que buscar la eficiencia, y eficiencia significa elevar la excelencia de la gestión para que finalmente la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos se hagan de pleno y con responsabilidades por parte de los funcionarios. Por ejemplo, no puede ser que la gente que administra Fonacide, por ejemplo, todavía, los intendentes me refiero, todavía sigan malgastando y sencillamente no rindan cuentas, afectando precisamente la descentralización. Tampoco se habla de acá, y con esto termino, en esta parte, de lo que se denomina una genuina y profunda reforma impositiva. De que en el Paraguay tenemos bajos impuestos es muy relativo, porque esto estudió mucho Milton Friedman, premio Nobel de Economía, y que en los países así con baja calidad institucional, la baja carga tributaria o la presión fiscal que aparentemente es baja, en realidad no la es. ¿Por qué? Porque existen muchos impuestos ocultos y la corrupción hace que esa carga tributaria en realidad, que ahora está entre 14 y 16%, fácilmente está entre 20 y 22%, lo cual conspira contra las inversiones en el Paraguay, porque no nos olvidemos que Paraguay es un país mediterráneo, y siendo un país mediterráneo, nosotros ya tenemos un costo por nuestra mediterraneidad del 25 al 30% por producto. En consecuencia, y aquí esto es muy importante, el Paraguay, para poder desarrollarse, necesita de un gobierno fuerte, no autoritario de luego, pero un gobierno firme que proteja la propiedad privada y que invite a las inversiones extranjeras a que vengan al Paraguay y que se establezcan y se le otorguen exenciones fiscales
por lo menos durante 10 años, que no se van a cambiar ningún tipo de regla fiscal. Es decir, por ejemplo, que el impuesto a la renta empresarial va a ser del 3 al 4%, que el IVA va a ser del 3 o el 4%, y de esa manera hacer que todas esas inversiones que ahora están saliendo de la Argentina, producto justamente de su incertidumbre, que se van al Brasil y se están yendo al Uruguay, vengan al Paraguay. Ese es el mensaje que nosotros deberíamos emitir ahora mismo. Por eso es que el gobierno sigue, lamentablemente, en su timidez reformista. Víctor, y también lo que tiene que ver con la austeridad del Estado, y no debe pasar solamente por un presupuesto 2021 un poco más bajo que el presupuesto 2020, sino también el achicamiento del Estado. Y en ese sentido le consultábamos ayer al ministro Benigno López si es que en uno de los proyectos que hablaba él de eliminación de la duplicación de roles de instituciones del Estado, estaba también incluido algo como la eliminación de instituciones específicas o entes que ya tienen otros entes similares, con similares funciones o roles. Y él me decía que no se trata de eso, porque hoy es un poco complicado decirme, hay unas vueltas. Entonces, básicamente la respuesta que yo entendí es que no va a haber una eliminación, no es que se le va a eliminar el registro público, la dirección de catastro, porque ya hay algo similar en registro público, por más que sean distintas naturalezas, o el MAC con el INDI, la manera de funcionar, o con el INDER. No, nada de eso. Simplemente son recortes un poco pequeños y que no hacen al achicamiento del Estado. Y por otro lado, lo que sí me parece importante, pero no sé cómo va a ser su aplicación, es esto de la reforma de la ley de contrataciones públicas que te decía antes del bloque. La posibilidad de mejorar nuestras compras públicas, que según los organismos internacionales tenemos ahí un margen de 1, 2 o hasta 4% del PIB, es decir, entre 400 millones de dólares a 1.600 millones de dólares que podríamos ahorrar en el caso de compras públicas más eficientes. Si por ahí podemos lograr algo de eso, estaríamos contentos. No sé nomás cómo va a ser esa aplicación. Claro, es que el tema pues es lo que vos estás diciendo de manera correcta, Gladys. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y bien dijiste, de austeridad pues significa que, y eso ya Cicerón, el gran pensador romano, senador romano, decía que si hay algo y una forma de mostrar confianza por parte del gobernante hacia el pueblo es que se muestre permanentemente austero, es decir, que se maneje de manera austera, es decir, con los recursos disponibles, ofreciendo rendición y transparencia en las cuentas. Aquí el único sector que realmente no tuvo una austeridad o una rebaja en los privilegios fue el sector estatal. Todos los demás sectores de la economía, el primario, el secundario y el terciario, sufrieron inconvenientes de una u otra manera. Sin embargo, aquello de que supuestamente se iban a reducir los ingresos, se iban a reducir de alguna manera los privilegios, no ha pasado nada. En consecuencia, nosotros tenemos que ir a las reformas, porque si no hacemos las reformas, lo que vamos a tener es más endeudamientos, más impuestos, y lamentablemente incluso podríamos entrar en una suerte de emisión monetaria que todas juntas o una de ellas utilizada de manera permanente, lo único que hacen es finalmente atraer lo que se denomina mayor incertidumbre y sobre todas las cosas inseguridad para que las tan ansiadas inversiones lleguen al Paraguay. No hay forma de hacer un cambio más que aquel que se basa en considerar que la iniciativa individual y la iniciativa privada debe ser protegida, incentivada en el Paraguay. Nosotros seguimos siendo un país emergente, incluso diríamos pobre subdesarrollado. Nuestro ingreso per cápita es bajo. Nosotros tenemos que crecer al 6, al 7% por lo bajo durante 10 años. Y para ello ya no hay necesidad de inventar la rueda. Miren el ejemplo de Hong Kong y Singapur o Corea del Sur. En menos de 30 años, esos países hicieron el gran despegue. Nosotros no tenemos que seguir, como se dice, carreteando por la pista. Ya tenemos que despegar.
y para ello se necesitan las reformas que hemos citado.